Buen, pues bienvenidos a este seminario que organizamos desde la Universidad de las Islas Baleares dentro del especialista universitario en justicia transicional y memoria democrática. Hoy pues hemos invitado a Antonio González Quintana para hablarnos sobre archivos y derechos humanos, especialmente en relación con el anteproyecto de ley de memoria democrática, y queremos agradecer a Antonio que comparta con nosotros su tiempo, ¿no? En esta tarde con nosotros, ¿no? Y también con los alumnos y profesores de este especialista universitario, pero también pues, con todas las personas que están participando en este seminario porque conocen a la labor de Antonio o están interesados en este tema tan interesante y para muchos pues bueno, tan problemático, ¿no? Porque realmente desde hace muchos años se ha puesto en evidencia y se está denunciando el problema del acceso a los archivos relacionados con la guerra civil y la dictadura y la represión. Y entonces, precisamente para hablar de estos problemas y ver si esta ley de memoria democrática va a poner una solución a esos problemas, hemos invitado a Antonio, que es experto en archivos y derechos humanos y ahora está jubilado. También lo quería decir y es un motivo para mí pues, de agradecerle especialmente, ¿no? Que aún estando jubilado y en principio apartado de estos trabajos, pues se preste a participar en este seminario. Pero bueno, yo creo que Antonio González es de estas personas que dejan huella por su trabajo y que hacen escuela, y creo bueno, que tenemos González Quintana para el rato. Él ha sido archivero del Estado desde 1985 y ha ocupado diversos cargos de dirección en la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa o el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, y actualmente es presidente de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos y de la Asociación Española de Archiveros de la Función Pública, y además pues colabora con organizaciones no gubernamentales y es miembro activo de la ONG Archiveros Sin Fronteras. Y además de su etapa profesional, él ha sido docente y ha publicado diversos trabajos sobre los archivos del movimiento obrero, sobre fuentes para el estudio de la guerra civil y el franquismo, y también sobre archivos y políticas públicas de gestión del pasado en España, y sobre el derecho de acceso a la información y a los documentos de los organismos públicos. Y es en este marco en el que le hemos pedido que nos presente su opinión sobre cómo queda el derecho de acceso a los archivos en el anteproyecto de ley de memoria democrática. Así que tenemos por delante 2 horas para escuchar su opinión y también para compartir la opinión de todos vosotros, que seguramente muchos de vosotros tenéis experiencia también en este campo, y estoy segura que podremos compartir e intercambiar opiniones. Gracias, Antonio, ¿no? por estar con nosotros, y esperamos atentamente pues, tu presentación. Muchas gracias por esta presentación. Para mí es un placer poder participar en este seminario donde el número de especialistas prestigiosos, algunos de ellos buenos amigos, estoy seguro que están ofreciendo un panorama francamente interesante sobre el tema de la justicia transicional y la memoria democrática. Yo voy a intentar aportar desde mi experiencia profesional y desde las últimas investigaciones que he afrontado una reflexión en torno al papel de los archivos en
en la justicia transicional y en la construcción de la memoria democrática, y en concreto vamos a ver esta tarde cómo quedan los archivos en el anteproyecto de ley de memoria democrática, un anteproyecto que esperábamos con muchísimo interés, confiados en que superaría todas las lagunas enormes en algún caso que presenta la ley actualmente en vigor, la llamada Ley de Memoria Histórica, la Ley 52 del año 2007. Por tanto, muy contento de participar en este curso de especialista universitario en políticas de justicia transicional y memoria democrática, y muy agradecido a Margarida Capella por la invitación y por poder reencontrarnos, ya que no nos veíamos en un evento de esta naturaleza. Mi intervención se va a dividir en tres partes, si tenemos tiempo, porque sí me gustaría que hubiera una posibilidad de debatir sobre experiencias concretas y realidades concretas. Pero en principio, en un primer momento, vamos a ver cuáles son las sombras que, en mi opinión, este anteproyecto de ley de memoria democrática sigue presentando en una línea de continuidad con la Ley de Memoria Histórica de 2007 en lo que tiene que ver con la regulación del uso de los archivos, precisamente para la construcción de esas políticas de memoria o para el ejercicio de lo que llamamos instancias de justicia transicional. Y, en mi opinión, para ver la falta en avances en política archivística que este proyecto nos plantea, independientemente de que el proyecto en sí mismo sea, con relación a la ley del año 2007, un avance sustancial en todo lo que tiene que ver con la nulidad de los juicios, con la localización de las personas desaparecidas, con la intervención directa del Estado en la recuperación de los cadáveres. En fin, hay muchísimos avances, pero justo en el tema de los archivos hay una línea de continuidad, no hay prácticamente ninguna mejora. Vamos a ver, por tanto, cómo estaba la situación en el año 2007 y cómo está ahora mismo. Perdón. Luego vamos a intentar ver cuáles son las propuestas que hemos hecho desde la sociedad civil, las asociaciones de archiveros y asociaciones de colectivos de memoria, como Foros por la Memoria o como entidades defensoras de derechos humanos, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de España, hasta un total de 48 entidades que juntas hemos presentado una propuesta de enmienda a la redacción de los 3 artículos y disposiciones adicionales que tocan, o disposiciones finales que tocan el tema de los archivos en este anteproyecto. Y vamos a explicar las razones que nos llevan a plantear esas modificaciones. Y, en tercer lugar, si tenemos tiempo, como decía, me gustaría hacer un recorrido por los estándares internacionales o por las recomendaciones que desde Naciones Unidas, desde el Consejo Internacional de Archivos o desde la UNESCO se han venido haciendo en los últimos 30 años en torno al uso de los archivos para la construcción de la memoria y para hacer viable el trinomio memoria, verdad y justicia. Desde el informe que UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos elaboraron en el año 1995 y que se publicó en el 97, hasta el reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Verdad, Fabián Sarbioli, del mes de junio del año pasado, si no me acuerdo. Pero eso sería en último lugar, y si tenemos tiempo, porque el anteproyecto plantea una vocación de superar los problemas con relación a los archivos, y luego, así se manifiesta en su exposición de motivos, pero luego, digo, en la redacción de los artículos concretos que regulan esto, no hace un avance sustancial. Es más, hay una invocación a los principios de la UNESCO y del Consejo Internacional de Archivos, de lo que acabo de hablar, en el propio preámbulo del texto del anteproyecto.
Sin embargo, la realidad es tozuda. En el año 2019 publicábamos el libro que cuya portada veis en pantalla, El acceso a los archivos en España, coordinado por Sergio Gálvez, Luis Castro y yo mismo, con colaboraciones de 20 personas distintas de ámbitos interdisciplinares, no solo del mundo de los archivos, explicando cuál era la realidad de la problemática del acceso a los archivos en España. Y toda esa problemática que se refleja en este trabajo por distintas visiones personales y académicas no encuentra soluciones en el texto del anteproyecto de ley de memoria democrática. Como decía, en la exposición de motivos, ya vamos a adentrarnos en el contenido de los textos que hablan sobre archivos en el cuerpo de la disposición. En la exposición de motivos se dice que la sección segunda del capítulo primero, el capítulo primero es el que habla del derecho a la verdad, se dedica a archivos y documentación, verdadera memoria escrita del Estado, regulando el acceso a los fondos y archivos públicos y privados, con una mención especial al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, teniendo en consideración, y esto lo he subrayado, los criterios de las políticas archivísticas en defensa de los derechos humanos elaborados por la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos. Luego, si tenemos tiempo, como digo, los veremos, esos criterios y esos principios de políticas archivísticas en defensa de los derechos humanos. Tanto el texto del anteproyecto que se nos presenta ahora, de la Ley de Memoria Democrática, como el texto de la vigente Ley de Memoria Histórica, dedican a los archivos 3 artículos. En la ley del 2007 eran el artículo 20, el 21 y el 22, y en la ley el anteproyecto que se nos presenta ahora, son el 26, el 27 y el 28. Pero en esencia son 3 textos muy parecidos, los de los 3 artículos. Si vemos el 26 comparado con el 20, el primero que habla de este tema, es verdad que en el anteproyecto hay un capítulo y hay una sección. El capítulo, como digo, es el del derecho de las víctimas a la verdad, y el título de la sección es Archivos y Documentación. Por cierto, esa es una de las enmiendas importantes que desde el punto de vista técnico también introducimos. Hay un uso de la terminología que no es el adecuado ni el propio del mundo de los archivos y de la archivística. Nosotros no hablamos de archivos y documentación, sino que hablamos de archivos y documentos, porque documentación diferenciada del documento de archivo tiene otra connotación. Quizás sería motivo de una reflexión más seria en otro momento y en otro ámbito, pero solamente recordar que hay un manual clásico, un libro clásico en el mundo de los archivos de Vicenta Cortés Alonso, la archivera que ha fallecido en este mes de enero y que ha sido nuestra presidenta honoraria durante muchos años, de Archivos Españoles de la Función Pública, que se titula precisamente Documentación y Documentos, para diferenciar entre uno y otro concepto. Pues aquí también hemos hecho algunas enmiendas técnicas de ese tipo que luego comentaré. Y una de ellas es el título de esta sección, que nosotros proponemos que sea Archivos y Documentos, no Archivos y Documentación. Pero bueno, volviendo a la comparativa entre los textos del 2007 y este texto de 2020, lo que vemos es que prácticamente la redacción de este primer artículo, que se dedica al Centro Documental de la Memoria Histórica, es muy similar. El Centro Documental de la Memoria Histórica, de titularidad y gestión estatal, dependiente del Ministerio competente en materia de cultura y con sede en la ciudad de Salamanca, tiene la finalidad de reunir y recuperar los fondos documentales, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, fundamentalmente para que sean puestos a disposición de las personas interesadas, de los investigadores e investigadoras y de la ciudadanía en general mediante actividades museísticas, archivísticas, científicas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionarles el conocimiento de nuestra historia reciente. El Centro Documental de la Memoria Histórica fomentará y contribuirá a la difusión y divulgación de sus fondos,
La estructura y funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica se establecerá mediante Real Decreto o propuesta conjunta de los departamentos competentes en materia de cultura y memoria democrática. Es una redacción muy similar a la que tenía el texto de 2007, un poquito más resumida, un poquito menos prolija y también evitando una apuesta que tenía la ley del 2007 absolutamente ridícula y imposible de cumplir, como era la de reunir en el archivo de la Guerra Civil todos los documentos relativos a la Guerra Civil. Cuando dice se integrarán en este archivo todos los fondos documentales originales o copias fidedignas de los mismos referentes a la Guerra Civil de 1936 y 1939. Algo que es absurdo y además de imposible realización y completamente innecesario. Lo importante es que los documentos del archivo municipal de Toledo del periodo 1936 al periodo 1939 tienen que seguir en el archivo histórico municipal de Toledo sin ninguna duda. Tampoco tiene mucho sentido reproducirlos todos de una forma masiva para mandar una copia al Centro Documental de la Memoria Histórica. Quiero decir que esto ha desaparecido afortunadamente en el texto, en las apuestas que estaban hechas desde el desconocimiento absoluto de cómo funcionan los archivos y lo que deben ser y lo que deben ofrecer. Pero volviendo a lo que es tema esencial, el primer artículo dedicado a los archivos en ambos textos habla del Centro Documental de la Memoria Histórica, pero no habla de la importancia de los archivos para la reparación de los daños causados a las víctimas, ni habla de los usos potenciales en otras instancias de justicia transicional, castigo a los culpables, creación de comisiones de la verdad que puedan suministrarles, que puedan pedir suministro de información desde los archivos. Es decir, no hay una invocación en ninguno de estos textos al papel que los archivos tienen en el fortalecimiento de memoria, verdad y justicia en los procesos de construcción de instancias de justicia transicional o de memorialización. Y eso sigue siendo una carencia en este anteproyecto de ley. El siguiente artículo, el 27, que antes era el 21, pues lo que habla es de la adquisición y protección de documentos sobre la guerra y la dictadura. Y aquí pues, la apuesta sigue siendo pues, que todo lo que se pueda adquirir o que se pueda reproducir, pues que vaya al Centro Documental de la Memoria Histórica. También nos parece que no es necesario. Cada sistema archivístico a nivel autonómico, municipal, institucional, estatal, tiene distintas organizaciones, distintas instancias archivísticas, distintos centros que tienen responsabilidades sobre la custodia, gestión, tratamiento de documentos concretos, de algunos documentos concretos que son lo que les corresponden en función de las políticas archivísticas diseñadas, y eso no tiene por qué cambiar. Luego hay otro punto en este artículo 27, que también estaba en el artículo 21 de la Ley de Memoria Histórica, que es el que se refiere a la inclusión de estos documentos de la Guerra Civil en general y la dictadura como patrimonio documental y bibliográfico español. Sin perjuicio en lo que dice el artículo 28, dice el texto del anteproyecto, no sé por qué se hace referencia al artículo 28, que es el que habla del acceso a los archivos y que veremos a continuación. Pero cuando dice en el punto 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Ley 1685 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, ese artículo de la Ley de Patrimonio dice que todos los documentos públicos, desde el momento de su producción, forman parte del patrimonio documental español, y los de las asociaciones como partidos, sindicatos, cuando tienen 40 años de antigüedad, y los de particulares cuando tienen 100 años de antigüedad. Bueno, pues se dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, los documentos sobrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil se declaran constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28. Esto vuelve a ser, como nos ocurría
con algunas de las manifestaciones que veíamos en los artículos anteriores, tanto del proyecto como de la ley vigente, un brindis al sol no vale para nada. Para que realmente los documentos tengan protección, tienen que estar identificados, tienen que estar clasificados, tienen que conocerse y tienen que tener alguna herramienta positiva que haga posible su protección. Nos parece extraordinariamente importante que se protejan los documentos, pero esto no sirve para nada. Ya veremos un poco cómo enfocamos en la enmienda el abocar a esa protección desde el punto de vista de la legislación del patrimonio cultural, los documentos que deben ser protegidos. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, integridad, catalogación y descripción archivística de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación. Los documentos utilizados para la función investigadora y las reparaciones relacionadas con la guerra, en base al interés público, serán catalogados, descritos y digitalizados, dándose traslado de la documentación objeto a través de una copia auténtica y fidedigna en cualquier soporte, incluido el electrónico, al Centro Documental de la Memoria Histórica. Bien, volvemos a la referencia casi única al Centro Documental de la Memoria Histórica en relación a todos estos temas. Y sabemos, sobre todo quienes han trabajado, quienes trabajéis en estos temas, que los archivos militares, los archivos de la Guardia Civil, los archivos de los organismos judiciales, de la justicia militar, de la justicia especial, de los tribunales especiales, de la justicia ordinaria, de los municipios, son tan importantes o más que lo que podamos encontrar en el Archivo General de la Guerra Civil dentro del Centro Documental de la Memoria Histórica. Y de eso se dice mucho. Por último, en el artículo dedicado al acceso, la frustración es todavía mayor, porque antes el artículo tenía 3 subapartados, ahora tiene solo 2. Como vemos, a los efectos de lo previsto en esta ley, con el fin de facilitar toda investigación o consulta orientada al desarrollo de memoria democrática, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten. Eso es exactamente igual que lo que decía el apartado primero, o el subapartado primero, del artículo 22, derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados en la Ley de Memoria Histórica. Y hemos visto que desde 2007 hasta ahora, eso de garantizará el acceso es otro brindis al sol. No se ha garantizado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con una situación legislativa complicada, con un montón de normas limitadoras del derecho de acceso a la información, con una aplicación todavía más limitativa de esa normativa y en un proceso de crecimiento en cuanto a la capacidad y el derecho de las personas para acceder a los documentos importante desde la Constitución, desde que se aprobara el artículo 105 de la Constitución en 1978 y que realmente daba como un aire fresco que pensábamos que iba a ser desarrollado, pero después se han ido limitando en la práctica las posibilidades de acceder a los documentos. Hemos llegado incluso a asistir hace poco más de un año a un intento de clasificar con carácter retroactivo documentos militares que ya estaban en archivos históricos militares y se estaban consultando, por el simple hecho de tener el sello de secretos o reservados puesto antes de que entrara en vigor la Ley de Secretos Oficiales de 1968, luego reformada en el 78. Es decir, que ha habido incluso un intento de ir mucho más allá. Afortunadamente eso se paró gracias a la movilización de los archiveros militares en primer lugar, de los historiadores, de la sociedad civil en general, pero entraría en esa dinámica de retroceso paulatino. Si luego tenemos tiempo, veremos cómo también determinadas actuaciones en torno a la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y a la aplicación de lo que se ha denominado o venido denominando el derecho al olvido, supone en cuanto a la capacidad de los herederos de personas responsables de violaciones de derechos humanos de invocar la protección de su intimidad, su honor, de sus ancestros en este caso, y limitar
aludiendo a un supuesto derecho al olvido, la capacidad de investigar esas realidades. El punto segundo del artículo, lo previsto en el apartado anterior, se le da aplicación en sus propios términos a los archivos privados sostenidos con fondos públicos parcial o totalmente. Esto es exactamente igual que lo que se decía en el texto anterior. El punto tercero habla de las medidas para evitar el deterioro y la degradación en el articulado de la Ley de Memoria Histórica. Bien, aparte de esos tres artículos que se repiten en las dos normas, aunque con distinta numeración, la redacción del anteproyecto de ley de memoria democrática tiene otras disposiciones sobre archivos que merece la pena resaltar. En primer lugar, la disposición adicional cuarta sobre el acceso a los libros de actas de defunciones de los registros civiles, que ha sido también un campo de batalla permanente en cuanto a la investigación sobre los alcances reales, en cuanto al número de represaliados, de asesinados, de víctimas, en definitiva, de la guerra civil y del franquismo. Y en esta disposición lo que se establece es que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, dictará las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de registros, de los libros de actas de defunciones de los registros civiles. Es decir, difiere en el tiempo, hay aquí una remisión, un desarrollo futuro, la regulación del acceso real a esas actas de defunciones de los registros civiles, es decir, no se resuelve en este texto. Lo mismo podríamos decir de la disposición final quinta sobre acceso a la información pública en archivos de la Administración Federal del Estado en cuanto a lo afectado por la Ley de Secretos Oficiales. Dice que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley se promoverá la modificación de la Ley 9/1968 de 5 de abril sobre secretos oficiales con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado y especialmente los referidos a la guerra civil y a la dictadura. Volvemos, como en el caso anterior, a una promesa o a un compromiso, compromisos que luego a veces no salen. Todavía estamos esperando los archiveros. La Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985 establecía que en el plazo de un año se debería publicar el reglamento de archivos estatales y del sistema de archivos estatal. Y hubo que esperar hasta el año 2011 para que se produjera esa regulación específica, que ni siquiera es un reglamento. Pero bueno, quiero decir que también aquí se invita a confiar en que ese es un tema que se va a resolver, pero que no se resuelve directamente. Luego hay una disposición final que a los archiveros nos ha preocupado muy especialmente, que es la dedicada a la preservación, custodia de los archivos de las presidencias de los gobiernos constitucionales. Establecer que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, otra vez estamos con el diferido, conforme al artículo 133 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, se creará una fundación del sector público que tendrá como objeto el mantenimiento, preservación y custodia de los archivos de las presidencias del gobierno elegidas democráticamente, así como cualquier otros documentos y bienes que se le confíen, para contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de sus instituciones y las aportaciones de sus representantes. En el plazo de 2 años, tras el fallecimiento de los presidentes, estos archivos se incorporarán al Archivo Histórico Nacional para su custodia definitiva. En nuestra opinión, y lo hemos expresado en distintos artículos en prensa, varios archiveros, sobre todo recomiendo el artículo que hizo Sergio Gálvez para Nuestra Historia, sobre el proyecto de la Fundación Felipe González Márquez para la gestión de su archivo como expresidente del Gobierno de España, tratándolo como si fuera un archivo privado. En nuestra opinión, desgraciadamente ninguno de los presidentes constitucionales a partir del año 78 de España ha dejado sus
documentos producidos en el ejercicio de esa función presidencial, de esa labor presidencial, en los archivos públicos, ni en el archivo de la Presidencia del Gobierno, y por supuesto no se ha transferido al Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, ni al Archivo Histórico Nacional, como hubiera sido lo razonable de acuerdo con nuestra propia legislación. Recuerdo que los responsables de la Fundación Felipe González, cuando se les criticaba por haberse llevado los documentos de presidencia de gobierno como si fueran una propiedad particular, lo que venían a decir es, primero, esto es un bien privativo porque estos son documentos particulares. No es cierto. No es cierto, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, son documentos públicos, documentos que pertenecen y son, además, por ese artículo citado antes, patrimonio histórico clarísimamente de patrimonio documental español, y no se pueden enajenar, ni se pueden vender, ni se pueden llevar a casa, en nuestra opinión. Pero claro, esa fundación, Felipe González Márquez, que es la única que tiene ahora mismo el panorama político-cultural, porque los otros presidentes tienen sus archivos como tales presidentes en su domicilio o no sabemos dónde, no los ponen a disposición de nadie. Esta, la Fundación Felipe González, sí lo ofrece al público y a través de una página web y de una institución que supuestamente está abierta para la consulta por parte de los investigadores, pero claro, con los criterios que quiera imponer el gestor de esta información y de esta documentación. Y están muy alejados, a pesar de lo que ellos digan, del modelo norteamericano de las bibliotecas presidenciales o de los archivos presidenciales, que dependen directamente del NARA, del National Archives and Records Service and Administration en Estados Unidos, y que están gestionados por profesionales pertenecientes a los empleados públicos, a los grupos de empleados públicos del gobierno estadounidense. No tiene nada que ver. Nosotros proponemos, y lo veremos en las enmiendas, la desaparición de esta disposición, que, volviendo a comentar a Sergio Gálvez, él dice que esta disposición está hecha a la medida para blanquear la Fundación Felipe González, porque no le vemos otro sentido. Los archivos de los presidentes tienen que ir a la sección de archivos presidenciales dentro del Archivo Histórico Nacional. ¿Y por qué hay que esperar 2 años después de la muerte de los presidentes a que esto suceda? Y mientras tanto ellos deciden qué se consulta, qué es lo que no se consulta, qué es lo que se digitaliza, qué es lo que no se digitaliza, sin ningún otro criterio de intervención exterior, desde una fundación, además, del sector público, financiada con dinero público. Pensamos que no se puede aceptar esta disposición final séptima. No entendemos el sentido que tiene en que se haya colado además aquí en este anteproyecto de ley de memoria democrática, porque en todo caso esto no tiene nada que ver directamente con lo que estamos hablando de la construcción de memoria en el periodo que va justo del 36 al 78, porque el ámbito de actuación que define el anteproyecto de ley de memoria democrática ocupa ese marco cronológico, y los archivos presidenciales, justo si estamos hablando de los presidentes constitucionales, empiezan a producirse en el año 1978. Aquí hay una contradicción en los términos que no es explicada ni explicable, y que nosotros simplemente pensamos que tiene que desaparecer. Cuando digo nosotros, estoy hablando de las 48 entidades que hemos presentado esta memoria, que voy a analizar un poco más detenidamente a continuación. Decía que hay enmiendas puramente técnicas, no voy a centrarme mucho en ellas. Si alguien tiene un interés particular, pues las podemos detallar. Yo puedo facilitar el texto. De todas maneras, este texto se puede consultar en la página web de Archiveros Españoles en la Función Pública, el texto completo de la enmienda. Y hay una tabla comparativa entre el texto que ofrece el anteproyecto y el texto que proponemos los enmendantes, que proponemos nosotros. Y ahí se van a ver todas las técnicas y las enmiendas que llamo de fondo. Son sobre todo las técnicas en torno al uso del lenguaje. Sabemos, por ejemplo, qué quiere decir archivos, fuentes y archivos del patrimonio documental. ¿Qué quiere decir del patrimonio documental? Archivos y cualquier otra fuente, sería más sensato decir. O como comentaba antes, archivos y documentación, mejor hablemos de archivos y documentos, si estamos hablando de documentos de archivo. No
del folleto, de la revista, del periódico, del libro, que son documentación, pero que no están en la esencia de lo que estamos tratando, que son otra cosa. Pero vamos a las enmiendas de fondo. Nosotros planteamos que se tiene que comenzar con un artículo que haga una reflexión profunda sobre el papel de los archivos en todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, con la justicia transicional y con los procesos de memorialización. Un poco en la línea de lo que viene a plantear Adolfo Salvioli en su informe de 2020. Así, el primer apartado de este artículo, que nosotros proponemos que sea el primero de esa sección segunda dedicada a los archivos y los documentos, dentro del capítulo dedicado al derecho de las víctimas a conocer la verdad, sería: los fondos documentales producidos o recibidos entre 1936 y 1978, porque no nos salimos del ámbito definido por el anteproyecto. Hay quienes plantean que sí se debería superar este periodo, pero nosotros no hemos querido entrar en esa discusión, simplemente nos centramos en el tema de los archivos. Repito, los fondos documentales producidos o recibidos entre 1936 y 1978 por las personas físicas o jurídicas en el ejercicio de sus actividades, que contengan información relativa a violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no que hablen de la guerra y del franquismo, sino que contengan información relativa a violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Porque, repito, el Ayuntamiento de Cuenca tiene documentos del 36 al 39 que no tienen nada que ver con esto. Es decir, no todos los documentos del periodo del 39 al 78 o del 36 al 39 son documentos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y que se conserven tanto en organismos públicos como en entidades privadas, estarán a disposición del objeto y finalidad de esta ley, definidos en su artículo primero, que define el ámbito general del anteproyecto, y al servicio de las víctimas, definidas en su artículo tercero, que hace la definición de quiénes son víctimas en la aplicación de esta ley. Quedan incluidos entre los citados fondos tanto los documentos producidos por los desaparecidos servicios de información y seguridad del Estado y el resto de instituciones de carácter represivo, como los organismos de investigación sobre el pasado, así como los generados o recibidos por las asociaciones de defensa de los derechos humanos o de los movimientos de resistencia a la dictadura franquista relacionados con los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional humanitario o con violaciones de los derechos humanos en general. En tercer lugar, la Administración General del Estado, a través del Departamento competente en Memoria Democrática y en colaboración con el resto de las administraciones públicas, se encargará de la formación y mantenimiento de un censo de los fondos documentales con información sobre violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que se denominará Censo de Fondos Documentales para la Memoria Democrática. El mantenimiento de este censo incluirá la puesta a disposición online de toda la información relativa a esos fondos documentales y hará posible la consulta unificada de todos los instrumentos de descripción que existan sobre los mismos. Continuando con este artículo, serán incluidos de oficio en el censo que acabamos de mencionar, ese censo de fondos documentales para la memoria democrática, a la entrada en vigor de esta ley, una serie de fondos documentales que ya están en los archivos y que consideramos que tienen que ser de libre consulta sin ninguna traba de ningún tipo. Entonces, aquí lo que intentamos es positivar algunas cosas. O sea, una relación de fondos documentales que ya de oficio a la entrada de esta ley deberían ser de consulta libre sin ninguna limitación. Y son los que voy a relatar a continuación. Luego, ese conjunto inicial puede ser incrementado de acuerdo con los mecanismos que veremos, que proponemos a continuación. En primer lugar, A. Los fondos documentales conservados en el Centro Documental de la Memoria Histórica. B. Los fondos documentales de los organismos judiciales militares generados entre 1936 y 1978, con independencia del órgano que corresponda a su titularidad o responsabilidad, conservados en el Archivo General Histórico de la Defensa, en los archivos judiciales territoriales o en distintos archivos del Sistema Archivístico de la Defensa al que se hubiera decidido su transferencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 1816-2009 de 27 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de los archivos judiciales militares,
o conservados en cualquier otro archivo público. Es decir, todos los fondos de la justicia militar, todos los consejos de guerra que se producen entre el año 36 y el 78 deben ser incluidos en este censo de fondos documentales para la memoria democrática de oficio. C. Los fondos documentales conservados en el Archivo General Militar de Ávila. El Archivo General Militar de Ávila se crea en el año 1995 para incluir en él, procedentes del extinto Servicio Histórico Militar, todos los documentos producidos por el cuartel general, el generalísimo, como se llamaba en su momento, y los que se referían a la guerra civil y que procedían de diversas revisiones de distintos organismos. De los fondos documentales de unidades disciplinarias del Archivo General Militar de Guadalajara, así como el fondo documental de la Comisión Central de Examen de Penas, que se encuentra en ese mismo archivo. Cuando decimos unidades disciplinarias, todos los campos de concentración, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios, que se encuentran, esos fondos se encuentran en Guadalajara, esos se han hecho trabajos que conocemos porque han sido divulgados y han sido bien difundidos, pero que no son plenamente accesibles, salvo con grandes limitaciones. Los fondos documentales derivados de la jurisdicción de orden público, con independencia del órgano que corresponda a su titularidad o responsabilidad, pues Tribunal de Orden Público y todos los juzgados de orden público repartidos por todos los territorios del Estado. F. Los fondos documentales relativos a procedimientos de depuración de funcionarios y servidores públicos en general, con independencia del órgano al que corresponda su titularidad o responsabilidad. También cualquier expediente gubernativo, informativo, judicial o de cualquier naturaleza abierto que después que hubiese supuesto detención, arresto, persecución o depuración por razones políticas de represión o de control social entre 1936 y 1978. Bueno, ahí tenemos todos los tribunales o juzgados de depuración de funcionarios de correos, de militares, de enseñantes, de un montón de sectores de la administración pública, en distintas administraciones locales, provinciales o nacionales. G. Los expedientes, fichas e informes policiales o de la Guardia Civil anteriores a 1978 relativos a las actividades políticas o que por razones políticas, sociales, religiosas o de cualquier otra índole ideológica que dejaron después de ser consideradas actividades ilegales a la aprobación de la Constitución, se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo General de la Administración o en archivos del Ministerio del Interior. Nos referimos sobre todo a los expedientes policiales sobre personas vinculadas a la lucha antifranquista y que se conservan después de distintos intentos de su identificación y segregación en estos tres grupos de archivos: el Histórico Nacional, las transferencias recibidas desde el Archivo Central de la Policía Nacional, el Archivo General de la Administración, con otro bloque desde la misma procedencia, y lo que ha quedado en los archivos del Ministerio del Interior, entre otras de la propia Policía Nacional y todo lo de la Guardia Civil, que nunca fue enviado allá, y del extinto Servicio Histórico, Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil. H. Las hojas de servicio y sanciones correspondientes a los mandos de los servicios de información y las unidades especiales destinadas a la represión política, como la Brigada Político-Social de la Dirección General de Seguridad o la segunda sección BIS de los servicios de información militares durante el periodo 1936-1978, conservadas en archivos del Sistema Archivístico de la Defensa o en archivos del Ministerio del Interior. Y por último, los documentos producidos o acumulados por el Servicio Central de Documentación, SCED, las siglas están mal, hay una errata en la transparencia, Servicio Central de Documentación, SCED, de Presidencia del Gobierno y la Organización Contrasubversiva Nacional, de 1968 a 1972. La verdad es que es importante matizar que esta inclusión la planteamos conscientes de que estos documentos nunca han sido localizados. El SCED
es el Servicio de Información de la Presidencia de Gobierno, dirigido por Carrero Blanco, con un jefe ejecutivo que es el coronel San Martín. Nos habla muy en detalle en sus memorias San Martín de lo que tenían en este monumental archivo dentro del Alto Estado Mayor, dentro del edificio del Alto Estado Mayor, y que supuestamente cuando desaparece el Alto Estado Mayor y se crea el Centro Superior de Estudios de la Defensa, el CECID, tendrían que haber ido allí, a lo que es hoy la Agencia Nacional de Inteligencia, pero nadie sabe dónde están esos documentos. Y tiene una organización precedente, el Servicio Central de Documentación, que es la Organización Contrasubversiva Nacional, que también dentro de Presidencia se crea a partir de 1968 para perseguir sobre todo el movimiento estudiantil y el movimiento sindical. Son servicios de inteligencia que heredan a los que en Salamanca habían venido existiendo precisamente hasta el año 68 en la Delegación Nacional de Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno. A partir de la desaparición de la vigencia de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y la sustitución de ese Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo por el Tribunal de Orden Público, a partir de los años 60, lógicamente la reorientación de la inteligencia en el ámbito de presidencia pasa por la creación de estos nuevos organismos y por la devaluación de lo que en Salamanca queda como una actividad puramente residual para ofrecer antecedentes. Pero tanto lo que había en Salamanca, lo que es hoy el Centro Documental de la Memoria Histórica, como lo que había en el Alto Estado Mayor procedente de estos organismos, es la memoria de los servicios de inteligencia del franquismo en esas tres etapas distintas. 1937, 1968, 1968, 1972 y 1972, 1977. Consideramos una obligación del Estado, y así lo recoge también Pablo de Grec en su informe sobre España, la localización de estos archivos de estos dos servicios de inteligencia. Y cuando se encuentren y localicen, tienen que estar incluidos en este censo de fondos documentales para la memoria democrática. Continuamos diciendo que previa identificación de los mismos se incorporarán al censo de fondos documentales para la memoria democrática los fondos documentales generados por las organizaciones clandestinas y los movimientos de resistencia a la dictadura franquista, así como los fondos documentales de los organismos de investigación sobre el pasado, de asociaciones de defensa de derechos humanos y de organizaciones y movimientos feministas y pacifistas con independencia de las fechas y que corresponda a sus documentos. Todos los documentos acumulados entre el 36 y 78 por cualquier persona física, jurídica, pública o privada que contengan información relativa a violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. La incorporación al censo de estos otros fondos, independiente de esos que consideramos que de oficio y a partir de la aprobación de la ley deberían estar ya abiertos al público, requerirá acuerdo previo del Consejo de Memoria Democrática, consejo que se crea en este anteproyecto, en esta ley. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la incorporación de otros fondos documentales. Independientemente de su potencial inclusión en el mencionado censo, ningún documento del periodo 36-78 podrá ser eliminado si no pertenece a series documentales identificadas y valoradas en las que se haya aceptado su destrucción de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos en la normativa vigente. Esto también es importante, venimos a plantear una moratoria. Si hay documentos del periodo 36-78 que se conservan y que no han sido identificados, valorados por las comisiones calificadoras que nuestra legislación archivística contempla, no pueden ser eliminados mientras no se produzca esa valoración, aunque se refieran a la compra de medicamentos o a cualquier aspecto que pueda parecer aparentemente sin importancia. Hemos visto que mucha documentación aparentemente sin importancia acaba siendo en procesos de justicia y en procesos de búsqueda de la verdad absolutamente trascendentales. La Administración General del Estado aprobará con carácter anual y con la duración, en cada caso se establezcan los presupuestos, uno o varios programas para la restauración, descripción, digitalización y difusión de los documentos integrantes del censo regulado en este artículo. En cuanto al Centro de la Memoria Histórica, el Centro Documental de la Memoria Histórica, pasamos a ocupar
nos dé él en un siguiente artículo, no en el primero, que consideramos que tiene que abordar los asuntos centrales y capitales, que son los que acabo de referenciar. Pero bueno, lo que venimos a plantear es una visión un poco distinta también del centro. El Centro Documental de la Memoria Histórica, de titularidad y gestión estatal, con sede en la ciudad de Salamanca, tendrá la consideración del lugar de memoria histórica. ¿Por qué? Porque fue el lugar paralelo al cuartel general del Generalísimo donde se instalaron los primeros servicios de inteligencia, donde se instalaron los servicios que acabarían siendo la Delegación Nacional de Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno, que alimentaron la información sobre antecedentes políticos, sociales, masónicos, teosóficos, etcétera, etcétera, para los consejos de guerra, para la auditoría de guerra del ejército de ocupación, que también estaba instalada allí, para la justicia militar en definitiva, y para la represión desde los tribunales de depuración de funcionarios que hemos comentado y desde toda la red de entidades represoras. La dimensión del Centro Documental de la Memoria Histórica, de lo que fue estos servicios, de lo que fueron estos servicios documentales de publicidad de gobierno, no siempre está clara. Aquello fue un macrocentro policial, evidentemente, para tener un arsenal informativo importante, manejaron como herramienta cotidiana la incautación de documentos a distintos organismos públicos, privados, partidos políticos, sindicatos, entidades culturales, religiosas, políticas, a la Generalitat, al gobierno vasco, a los ayuntamientos, todo con el fin de tener un macro fichero gigantesco con información sobre antecedentes de personas. Y ese fichero mastodóntico se mantiene, esa estructura policial se mantiene, y merece ser considerada como un lugar de memoria, de los que define el artículo 50 de este proyecto de ley. Eso en primer lugar. Y luego, el Centro Documental de Memoria Histórica tendrá la obligación de mantener y hacer accesibles a los usuarios los documentos producidos o acumulados por la Delegación Nacional de Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. ¿Por qué? Porque estos tres conjuntos son los que en el año 79 pasan en la transición a formar parte del Archivo Histórico Nacional como una sección independiente, o como primero se llamó el Centro de la Memoria en la transición política, sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Así se llamaba cuando yo tuve la oportunidad de dirigirlo entre el año 1986 y el año 1994. Luego sería Archivo General de la Guerra Civil y últimamente Centro Documental de la Memoria Histórica. Pero los fondos iniciales, que son de una extraordinaria importancia para conocer la represión política, Servicios Documentales de Presidencia, Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo y Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, tienen que mantenerse como lo que son, como fondos esenciales en torno a la represión política, y no deben quedar desdibujados en una colección un tanto amorfa. Es importante, por supuesto, incrementar los fondos con adquisición de otros contenidos, de otros fondos documentales, con bienes muebles, testimonios orales, con todo lo que pueda mejorar la información sobre nuestro pasado de este periodo, pero sin perder el tratamiento riguroso de esos fondos documentales iniciales como fondos archivísticos. Por último, el artículo 28 de los tres del proyecto de ley, también dedicado al acceso, en el caso de nuestra enmienda, de nuestra propuesta de enmienda, lo que viene a decir es que se garantiza el derecho de libre acceso a los fondos documentales incluidos en el censo de fondos documentales de la memoria democrática, que hemos comentado en el artículo 26. Y todos esos fondos documentales incluidos en el censo de fondos para la memoria democrática serían de libre acceso. No tiene sentido que no sea así. Desde la entrada en vigor de esta ley se garantiza el derecho de libre acceso a todos los fondos documentales relacionados en el artículo 26.4, que son esa lista de fondos particulares que relataba anteriormente. Toda persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condición de víctimas, pudiendo consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos documentos, con independencia de los mismos. Estas personas tendrán derecho a obtener copia exenta de tasas de todos los documentos en que sean mencionadas y que vayan a incorporar al procedimiento de declaración de reconocimiento y reparación personal contemplada en el artículo 6 de esta ley, así como para cualquier otra demanda de reparación a la que tuviera derecho.
Es decir, ponemos la reparación como elemento fundamental de uso de los archivos para las víctimas. Contra las resoluciones denegatorias de acceso en el ejercicio de los derechos previstos en los números 1 y 2 de este artículo, se podrá presentar ante el Consejo de Transparencia del Gobierno la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Esto tampoco es baladí. Nos estamos encontrando con que justo las reclamaciones de acceso a los archivos históricos no se pueden demandar las denegaciones ante el Consejo de Transparencia, porque se invoca que hay una ley especial que es la que regula el funcionamiento de los archivos históricos y que ahí no se contempla la intervención del Consejo de Transparencia como árbitro para dirimir una reclamación ante una hipotética denegación. Estamos también en otra batalla, que es en la de que la ley de transparencia reconozca una única vía de reclamación ante la denegación del acceso a los fondos documentales. Pero bueno, esa es otra guerra que esperamos en algún momento librar con éxito. Y por último, el acceso a los fondos documentales incluidos en el censo de fondos documentales para la memoria democrática, que quedan regulados específicamente por esta ley, queda regulado específicamente, también queda regulado específicamente por esta ley el acceso a los documentos previstos en el artículo 2 de este artículo. Bien, hemos incluido también entre las enmiendas de fondo referencias a las infracciones, porque la ley contempla infracciones, el anteproyecto de ley contempla infracciones, pero no hay ninguna relativa a la destrucción de documentos o a la negativa de acceso a los documentos, a la ocultación de documentos, y por eso nosotros hemos incluido 3 tipos de infracciones. Muy grave consideramos que debe incluirse la destrucción de documentos públicos o privados relativos a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura. La apropiación indebida de documentos de carácter público por parte de instituciones privadas, especialmente por parte de las fundaciones dedicadas a la preservación de la memoria de personas que ejercieron cargos públicos durante la guerra civil y la dictadura. Como grave, consideramos que se debe incluir la denegación no motivada de acceso a los fondos documentales públicos o privados de la guerra civil o la dictadura. Vamos a tratar de darle la vuelta al tema, que haya una responsabilidad por denegación, no una responsabilidad por permitir el acceso, que es el miedo al que se enfrentan muchos responsables de los archivos. Bueno, esto como es secreto, como es delicado, como es personal, como me pueden demandar, pues no lo voy a dejar ver. Aquí tiene que haber un contrapeso. Se tiene que considerar infracción cuando sin una razón suficientemente motivada se deniegue el acceso a los fondos documentales públicos o privados. Y como infracción leve, la ocultación intencionada de la posesión de fondos documentales públicos de la guerra civil y la dictadura. En cuanto a la disposición final quinta de acceso a la información clasificada por la ley de secretos oficiales, planteamos esta redacción, mucho más directa que la que comentábamos antes, que tiene el anteproyecto, que dice que en un año se reformará la ley. Bueno, si se reforma la ley o no se reforma, nos parece que es otro debate, pero lo que sí que tiene que dar claro es que a partir de la entrada en vigor de esta ley, las restricciones de acceso a la información amparadas en la Ley de Secretos Oficiales y en acuerdos del Consejo de Ministros, como los del 28 de noviembre del 86 o de marzo y julio del 94 o de febrero del 96 o de octubre del 2010, no serán de aplicación respecto a la documentación relacionada en el artículo 26.4. Toda esa lista de fondos que hemos hecho, más todos los fondos documentales que se puedan agregar de acuerdo al reglamento que consideramos que se debe formalizar, no podrán ser denegados los accesos a esa documentación invocando la Ley de Secretos Oficiales. Esos documentos son de libre acceso, también aunque estén clasificados como secretos o como reservados. Esa es la modificación que hacemos de esta enmienda. Y por último, la enmienda a la disposición final séptima sobre preservación de los archivos presidenciales, que consideramos que se debe eliminar completamente. Como decía, había preparado una revisión o un pequeño repaso de los estándares internacionales que yo creo que van mucho más allá de las recomendaciones de UNESCO, Consejo Internacional de Archivos.
porque habría que referirse también, no lo hace la exposición de motivos, a los principios de Naciones Unidas, sobre todo a los elaborados por los relatores y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el de Louis Joannet y Diane Orenlicher entre 1996 y 2005, Pablo de Greiff en 2015 o Fabián Salvioli en el año 2020. La remisión directa que hace la exposición de motivos es justo a las recomendaciones de UNESCO, Consejo Internacional de Archivos, aprobadas en Salamanca precisamente en el año 1995, publicadas en 1997 por UNESCO, sobre los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos. Ese informe fue actualizado en el año 2008, se aprueba su actualización en el Congreso Internacional de Archivos de Kuala Lumpur y se publica en el año 2009 con el título de Políticas Archivísticas para la Defensa de los Derechos Humanos, redactado por mí. Y en ese conjunto de disposiciones que vienen desde el año 97, pues hay una serie de recomendaciones que voy a repasar muy rápidamente y con eso termino y pasamos al debate si os parece adecuado. Primera, los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben ser conservados. Segundo, los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Colectivos, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria colectiva, el derecho a elegir el sistema o la vía de transición política. En fin, hay una serie de derechos que luego se desarrollan, tanto colectivos como individuales. Individuales, el derecho a saber qué es lo que hay en el archivo sobre mi persona, a conocer la localización de los restos de los desaparecidos, en fin. No voy a entrar en el detalle. En tercer lugar, los archivos de los organismos propios del régimen represivo deben someterse a la legislación democrática. No pueden seguir funcionando con la normativa que tenían en el pasado. Cuarto, los archivos de los desaparecidos servicios represivos deben quedar bajo el control de las nuevas autoridades democráticas. Y aquí creo que es importante que en el ámbito de los mundos un poco al margen del funcionamiento del sistema de archivos estatales civiles, sobre todo me refiero al sistema archivístico de la defensa, desaparezcan todas las estructuras de poder que siguen manteniendo en cuarentena algunas cuestiones importantes relativas al acceso. Pero bueno, eso podemos volver a ello en el debate. Nuevas autoridades democráticas que entendemos que en el campo de los archivos tienen que ser las autoridades archivísticas y deben ser únicas y homogéneas. Archivos de la Comisión de la Verdad y de organismos similares deben ser protegidos y su uso regulado por las leyes. Bueno, nosotros no tenemos Comisión de la Verdad, pero es posible que la tengamos. Debe arbitrarse, en sexto lugar, una solución para la custodia y conservación de los archivos de los tribunales de justicia creados con la finalidad de juzgar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Esto está pensado, esta recomendación, para los tribunales de la Yugoslavia, Tribunal de Ruanda, Sierra Leona, en fin, todos los que han existido. 7. Los documentos que testimonian la pasada represión política deben ser custodiados en centros de archivo. 8. Eso es muy importante, que no se conserven en lugares extraños, sin capacidad de gestión, sin capacidad de atención al público, sin una logística mínima de accesibilidad. Los archivos que custodian los documentos de la represión deben someterse a la protección legal de los bienes de interés cultural, como veíamos ya al hablar de los textos de las leyes españolas y la propuesta de nueva ley. Debe regularse el uso de los archivos de la represión. Esto es muy importante. Hay un modelo excepcional, que es el de la ley de uso de los archivos de la desaparecida Stasi del año 1990. Regula con precisión cómo se pueden utilizar los archivos de la Stasi para los distintos fines de justicia transicional. 10. Deben existir por los países en proceso de transición, se deben exigir, perdón, por los países en proceso de transición las fuentes sobre violación de derechos humanos y represión política que les afecte en poder de los servicios de inteligencia de regímenes de tradición democrática. Sobre todo es evidente en el caso de la CIA. Los documentos desclasificados en Estados Unidos sobre Guatemala, sobre Chile, sobre El Salvador han sido fundamentales para conocer la dimensión de la represión política en estos países en sus periodos dictatoriales. 11. Se debe localizar y censar los archivos de los organismos públicos involucrados en la violación de derechos humanos.
Por eso nosotros insistimos tanto en la palabra censo, censar. Existe un censo de archivos estatales español, pero es una cosa muy general. Nosotros pensamos que debe haber un censo especial para reconocer, identificar y localizar los fondos de interés para la memoria democrática. Por eso nuestro artículo 26 propuesto en la enmienda. 12. Se debe arbitrar medidas de fomento para localizar, proteger y tratar archivísticamente los fondos documentales producidos por las organizaciones de derechos humanos y los organismos de oposición a los regímenes represivos. Hay que favorecer, potenciar, subvencionar que esos archivos de pequeñas o no tan pequeñas instancias, instituciones, organismos, sean también protegidos, tratados y hechos accesibles, se hagan accesibles. Y por último, se debe divulgar el conocimiento de los archivos represivos a través de las redes sociales, a través de las páginas web de los organismos y las autoridades encargadas de la política archivística. Últimamente me interesaría citar dos estándares propios del Consejo Internacional de Archivos, sus principios sobre acceso, aprobados el año 2012, y muy especialmente los principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos humanos. Es un documento de trabajo aprobado por la Comisión del Programa del Consejo Internacional de Archivos en 2016 y que tiene referencias muy importantes y muy útiles posiblemente para los archiveros o personas que trabajan con los documentos que testimonian violaciones de derechos humanos. Si me permites, cito muy brevemente el punto 15, los archiveros y gestores de documentos que en el curso de su actividad profesional descubran archivos que consideren, convencidos de buena fe y con fundadas razones, que contienen evidencias de graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente, que A, se estén cometiendo, o B, sobre las cuales las víctimas puedan buscar compensaciones, deben informar a las autoridades pertinentes sobre la existencia de tales archivos. Los poderes públicos deberán ofrecer a los empleados públicos canales adecuados para reportar violaciones de derechos humanos o internamente o a través de organismos de supervisión. Es decir, aquí se está dando una capacidad o una llamada a los posibles alertadores, a los whistleblowers, sobre su capacidad para dar información a las autoridades pertinentes sobre la existencia de esos testimonios, de esas evidencias documentales. B. Las organizaciones no gubernamentales podrán también ofrecer canales para sus empleados a través de los cuales reportar violaciones de derechos humanos. Si los canales no existieran, los poderes públicos podrían ofrecer canales que informen, para que informen las personas que no sean empleados públicos. Y el principio 16 de estos principios básicos de garantías especiales, los archiveros y gestores de documentos que desvelen información que muestre violaciones de los derechos humanos o violaciones de leyes humanitarias, independientemente de si la información está clasificada o sometida a otro tipo de confidencialidad, tienen el derecho a denunciar ante las autoridades apropiadas cualquier medida de venganza o amenaza de represalia con respecto a tal revelación, es decir, protección para esos alertadores. Tiene 25 principios este conjunto de principios básicos sobre el papel de los archiveros en la promoción y protección de los derechos humanos. Te recomiendo y que toda esta documentación está disponible en la página web del ICA, del Consejo Internacional de Archivos, en múltiples idiomas, en español también, y se puede consultar. El libro de políticas archivísticas para la defensa de derechos humanos también es descargable íntegramente. El informe del año 97 de UNESCO, el ICA también. Todo lo que he citado es accesible y consultable en línea, gratuitamente, a través de la red. Yo por mi parte terminaría aquí. Gracias. Gracias, Antonio. Si quieres dejar de compartir la pantalla o... Perfecto, sí. ¿Sí? Bueno. Si hace falta volver a compartirla, la volvemos a compartir y ya está. De acuerdo. Y te dejamos unos segundos de descanso. No sé si tienes un vaso de agua. Vale.